Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la receta del Tequila Sunrise. El Tequila Sunrise es un cóctel largo que se creó entre la década de los 30 y 40 del siglo pasado en un hotel de Phoenix, Arizona. La historia dice que un cliente que frecuentaba visitar el hotel Arizona Biltmore Resort and Spa le preguntó al barman Genes Sully por una bebida refrescante que tuviera tequila para podérsela llevar a la piscina. Fue ahí cuando el barman nos sorprendió con el Tequila Sunrise, ya que este se asemejaba mucho a un atardecer. Cabe mencionar que no fue hasta la década de los 70s cuando esta bebida se volvió sumamente popular gracias al cantante de los Rolling Stones, ya que antes de empezar cada concierto él disfrutaba de este cóctel y fue tanto su gusto que la banda llegó a ponerle el nombre de Tequila Sunrise Tour a una de sus giras por Estados Unidos. Preparar esta bebida es muy sencillo, yo solo los acompañaré en el paso a paso para que preparen este delicioso y refrescante cóctel. Los ingredientes que necesitamos son el tequila que más les guste, granadina, jugo de naranja, de preferencia que sea fresco, hielos y la coctelera, la cual es opcional. Yo la usaré para mezclar de mejor forma los ingredientes, pero ustedes pueden hacerlo directamente en el vaso. Lo primero que haremos será verter 2 onzas de tequila en la coctelera. Ahora agregamos 4 onzas de jugo de naranja para después hacer un agitado en seco. Con unos 10 segundos es suficiente. Ahora llenamos el vaso con hielos. Yo les recomiendo usar un vaso largo para que la bebida se vea mejor. Pasamos a usar la granadina, la cantidad se las dejo a su gusto, ya que hay personas a las que les gusta más dulce o menos dulce. Lo ideal es usar media onza para que nuestro trago tome ese color rojo característico. Por último, decoramos con una rodaja de naranja o una cereza. Si se pueden dar cuenta, me faltó agregarle más granadina para que el color rojo se pudiera apreciar más. Yo usé 1/3 de onza, pero con media onza o 3/4 debería de quedar mejor. Y bueno amigos, solo queda disfrutar de esta refrescante bebida. ¡Salud! Espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben que un like es muy bien recibido. Para estar al tanto de nuevas recetas, consideren suscribirse. Yo los veo en el próximo video. Adiós.